Muy buenos días y bienvenidos como cada viernes a EduDigital Salud. Hoy con un tema actual y es el teletrabajo, una realidad sin tiempo. Antes de la pandemia pudimos llegar a pensar que la idea de poder trabajar desde casa y evitar desplazamientos, horas de tráfico, angustias y todos los dilemas de un día cotidiano, pues era muy agradable para muchos. Pues el COVID hizo realidad este sueño y empezaron las jornadas laborales en casa, en donde se empezaron a mezclar los quehaceres con los deberes. Para algunos se ha podido presentar algún tipo de malestar físico o emocional o tal vez pues psicológico. En otras palabras, la puesta en marcha del teletrabajo ha comprometido para muchos su salud mental. ¿Qué hacer ante este dilema? Hoy nos acompaña Juan Guillermo Manrique. Él es magíster en psicología clínica de la Universidad Javeriana y magíster en antropología de la Universidad de los Andes, quien se desempeña como docente en la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Psicología. Además, ha realizado múltiples publicaciones, entre las que se destacan Familia y proceso de reintegración de excombatientes en el conflicto armado colombiano y Psicoanálisis en la educación. Juan Guillermo, bienvenido a EduDigital Salud, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos. Para mí es un placer estar aquí, acompañándolos en el día de hoy, en este espacio que más que una presentación, pues que ahora con todo el gusto se hará. Espero que se convierta también en un espacio de diálogo, espero que se convierta también en un espacio de reflexión para que podamos pensar cosas entre todos de esta situación que nos convoca en cierta medida, y que lo que nos convoca es el teletrabajo, el estar en casa, la pandemia y demás, ¿vale? Yo les he preparado una pequeña presentación, no sé si la arrancamos de una vez, supongo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, por favor. Listo. Bien, aquí está la presentación como tal. Pongo aquí un poquito, bueno, como eso. Bien, entonces la idea es poder conversar un poco en torno a un tema muy particular que hemos venido pensando también desde la psicología, que tiene que ver con el trabajo, con el teletrabajo, y llegamos como a un título muy particular que creo que es algo que recoge, digamos, este título recoge un poco la sensación que hemos tenido todos en estos meses, ¿sí? Que para algunos es nueva y que para otros no es nueva, ¿sí? Pero que sí cobra cierta novedad por el tema también de la pandemia y por el tema también del COVID, ¿vale? Por eso el título que se ha puesto es, ay, perdón, ¿qué pasó? El título que se ha puesto es el teletrabajo, una realidad sin tiempo, ¿vale? Bien, yo creo que es importante empezar a definir qué es teletrabajo, ¿sí? Y he traído a propósito una definición de teletrabajo que ya tiene sus años. Es una definición de, si ustedes se dan cuenta, de 1994. Y la he traído a propósito porque quiero mostrar también que el teletrabajo como concepto y como realidad laboral y realidad vocacional también es algo que ya tiene tiempo, ¿sí? Dice así, definición de Conner, Fletcher y demás en el 94. Dice, el teletrabajo es un modo de empleo en el que el trabajador está localizado remotamente de una oficina central o de un centro de producción con o sin contacto cara a cara con trabajadores, pero que permite la comunicación vía el uso de alta tecnología de sistemas de comunicación, ¿sí? Es decir, el teletrabajo ya se viene incluso definiendo desde hace varias décadas.
un poco la hipótesis que tenemos al interior de la psicología es que el teletrabajo en Latinoamérica, que ya les voy a mostrar de pronto algunos datos de interés, el teletrabajo en nuestro continente, en nuestra región, en nuestro contexto, ha tomado un lugar nuevo, digámoslo así, ha tomado cierto protagonismo, básicamente porque nos cogió un poco en el marco de la pandemia y nos vimos obligados a ello. Entonces, les he traído unos datos de interés, ¿sí? En Latinoamérica hay datos de conectividad, es decir, pero no hay datos muy fiables con respecto al teletrabajo como tal, ¿sí? Este es un gráfico un poco de país por país, cómo ha crecido del 2010 al 2015 y estos indicadores, digamos, del World Telecommunications, digamos, se van actualizando constantemente, pero digamos que tiene un poco, muestra un poco el porcentaje total de hogares. Claro, aquí ya estamos circunscribiendo la definición del trabajo con el hogar, ¿no? O sea, como que la gente trabaja desde casa y no necesariamente el trabajo está relacionado con quedarse en casa. O sea, lo que pasa es que el concepto de trabajo relacionado con el hogar aparece en el marco de la pandemia, ¿vale? Bien, entonces como vemos, pues bueno, está Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Colombia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta del 2010 al 2015, el acceso a Internet, la conectividad prácticamente se ha duplicado e incluso un poquito más, ¿vale? Pero lo que hay en Latinoamérica un poco, lo que se encuentra de manera fiable, aunque por ahí hay algunos datos sueltos, pero lo que se encuentra no son tan fiables. Lo que sí se encuentra claramente es los índices de conectividad, ¿listo? Pero hay algunos países, en Europa sobre todo, en donde sí hay datos de interés, ¿sí? O sea, datos de interés con respecto a que al teletrabajo en sí mismo. Entonces, por ejemplo, en algunos países como de Europa, como Suecia, Noruega, los nórdicos básicamente, el porcentaje del teletrabajo ha aumentado muchísimo e incluso el 20% de las personas trabajan desde esta perspectiva del teletrabajo. El prefijo tele como visto como distancia, ¿no? Distancia, ¿vale? Bueno. No sé por qué se corre, digamos, la presentación. En fin, entonces, teletrabajo, lo que veníamos diciendo, suele estar asociado a casa, pero no necesariamente. Entonces, en los países nórdicos, el porcentaje puede llegar hasta el 20%. En los países mediterráneos, incluso es curioso este dato, mire, dentro de Europa como tal, el porcentaje incluso varía muchísimo, ¿no? Los países nórdicos con un porcentaje del 20% en teletrabajo y los países mediterráneos, entiéndase Italia, España, Grecia, solamente el 2 o el 3% de las personas trabajan de manera remota bajo las lógicas del teletrabajo. Pero uno podría como esculcar un poquito los orígenes del teletrabajo, en qué momento aparece el teletrabajo como tal. Y revisando un poquito la literatura, los orígenes del teletrabajo se remontan a los años 70, ¿sí? En los años 70 con la crisis del petróleo, realmente apareció una necesidad, ¿no? Y es que, como les pongo aquí un poco en este slide, las grandes empresas dedicadas al petróleo y en crisis, evidentemente, buscaban que sus trabajadores no tuvieran que gastar materia prima derivada del petróleo, es decir, no tuvieran que gastar gasolina en desplazamientos y demás, ¿no? Y eso, digamos que le da a uno un poco como la idea de que el teletrabajo siempre ha tenido una relación con las crisis, ¿sí? Y con el desarrollo tecnológico, que está relacionado un poco con lo que vivimos actualmente, ¿sí? La crisis por la pandemia mundial por COVID-19 y sin duda alguna, incluso creo que, no me acuerdo si fue este domingo o el pasado, que salió en la revista Semana un pequeño artículo de cómo las ventas en Colombia
por ejemplo, vía Mercado Libre, han crecido en un 230% en estos meses, porque obviamente que son compras hechas a distancia o son hechas vía internet de manera virtual o incluso el consumo de tecnología, el consumo de datos, el consumo el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones es como uno de los sectores privilegiados, si se puede llamar privilegiados, dadas las condiciones actuales mundiales en cuanto a crecimiento económico. ¿Listo? Es decir, siempre el teletrabajo en relación con crisis y con desarrollo tecnológico. Pero bueno, de todas formas, hay unos tipos de teletrabajo. ¿Sí? Yo quiero ir un poco como contextualizando lo que se concibe como teletrabajo para aterrizar en eso, en esas dos variables, una variable que es la variable salud mental y la otra variable que estaba en el título de la presentación, que es la variable de la temporalidad. ¿Listo? Entonces, hay unos tipos de teletrabajo en términos generales, que sería, el primero sería el teletrabajo desde casa, ¿sí? El otro sería el teletrabajo, bueno, que lo conocemos, ustedes mismos, yo en estos momentos estoy en teletrabajo desde casa, lo que ustedes ven aquí es mi casa, ¿sí? Y eso también implica un poco que las personas con las que usted interactúa o con las personas con las que usted interactuaba anteriormente en una oficina, digamos, tienen un acceso, digámoslo así, un poco como al background que usted tiene. Usted se mete en la casa de ellos y ellos se meten en la casa suya, ¿cierto? ¿Sí? Eso es muy curioso. El teletrabajo combinado, ¿sí? Que como la palabra lo dice, combina, en este caso, casa, oficina, ¿sí? El teletrabajo móvil, que son aquellas personas o aquellos modos de trabajo en los cuales la persona se tiene que estar moviendo, ¿sí? Y un modo particular de negocio que uno ha visto en los últimos años, que se ha incrementado mucho en nuestro contexto, y son los centros de trabajo. Hablo específicamente por Bogotá, aunque también sé que se presenta en todo Colombia, y son estos grandes edificios que te arriendan por momentos, o que te arriendan por momentos, que te alquilan por momentos, oficinas, ¿no? El WeWork y todos este tipo de oportunidades de negocio que han ido apareciendo, ¿vale? Y bueno, aquí les pongo, en cuanto al tipo de teletrabajador, ¿sí? O sea, así como existen tipos de teletrabajo, también existen como tipos de teletrabajador, ¿no? Puede ser entonces el teleempleado, trabajador con relación contractual con la empresa, el freelance, el autoempleado que trabaja desde la casa, el combinado, ¿sí? Entre la relación contractual de la empresa y un trabajo, digamos, por encargo. Bueno, pero vámonos un poco, hemos visto los tipos de teletrabajo, ¿sí? Ahora pensemos un poquito en el perfil del teletrabajador, ¿listo? Y les pongo aquí en el centro de esta diapositiva que no hay muchos estudios sociológicos o psicológicos que determinen con contundencia cuál es el perfil del teletrabajador, ¿sí? Pero las compañías sí tienen claro qué necesitan, digamos, cuál sería un poco el perfil de ingreso, ¿sí? Para tenerlo en cuenta en sus procesos de selección. Pero como esto es, entre comillas, tan nuevo, no hay muchos estudios como tal psicológicos o sociológicos. ¿Qué es entonces lo que buscan las empresas un poco en términos del perfil del teletrabajador? Entonces, uno, que sea una persona disciplinada y constante, ¿vale? Dos, que tenga una gran capacidad de adaptación. Tres, que tenga capacidad de trabajo sin contacto social. Sí, ahora que yo me veo mencionándoles esto, se me ocurre que hubiera sido muy interesante subrayar de otro color para tener aquí
algún tipo de reflexión, ¿listo? Porque la salud mental en términos generales está íntimamente relacionada con el contacto social, ¿listo? Con lo que genera mental y psíquicamente el contacto con el otro, ¿listo? Otra característica de ese perfil del teletrabajador, la automotivación y la ausencia de control externo, es decir, que no necesite de un jefe que todo el día le esté diciendo que hubo, sino que tenga una capacidad de autogestión, ¿cierto? Y de automotivación, ¿vale? Quinto elemento, que tenga grandes habilidades en el manejo de la tecnología. Grandes habilidades, más de las promedio, ¿listo? ¿Sí? Y la sexta, una alta autoeficiencia, ¿sí? Es decir, una capacidad de planear horarios. Entonces, de estas seis características, de este perfil del teletrabajador, yo quisiera hacer énfasis. Yo como que estoy fallando en la quinta, porque se me desplaza cada rato, como que no tengo las habilidades en el manejo de la tecnología, y la presentación un poco hace lo que quiere, ¿no? Pero yo quisiera que las personas que me están escuchando pensaran y retuvieran un poco en su mente la capacidad de trabajo sin contacto social, la tercera, y este elemento de la autoeficiencia, autoeficacia, autoeficiencia en lo que tiene que ver con planeación de horarios, porque tiene que ver con la temporalidad, ¿listo? Con el elemento de orden temporal. Entonces, la gran pregunta que uno podría hacer en esto que llevamos hasta ahora, que hemos hablado del teletrabajo, de los tipos de teletrabajo, de cómo no hay establecido, digamos, por las ciencias sociales y humanas, e incluso hasta las ciencias de la salud, no hay de momento muchos estudios que determinen con contundencia el perfil del teletrabajador, pero que sí está claro lo que las compañías necesitan. Uno podría, teniendo en cuenta estos 6 aspectos, uno podría preguntarse, ¿quién cumple estas características en su totalidad? ¿Sí? Y poniéndose un poco la mano en el corazón, pues realmente ninguno de nosotros, me atrevo a decirlo, ¿sí? Cumpliría a cabalidad esa gran pregunta que es ¿quién cumple estas características en su totalidad? ¿Vale? Bueno, ahora, pensemos un poco, vámonos ya al lado del trabajador, del teletrabajador. ¿Listo? Hay unos riesgos psicosociales y unos riesgos que comprometen la salud mental en este tipo de trabajo. Y obviamente, pues aquí está la Asociación Canadiense de Teletrabajo con un estudio que hicieron en el 2015 que plantea que son básicamente seis riesgos de carácter psicosocial y que comprometen la salud mental si no se maneja adecuadamente estos elementos ligados con el teletrabajo. Uno, el nuevo concepto que se llama el tecnoestrés, ¿no? Y aquí habría que revisar evidentemente lo que se conoce como estrés, ¿no? El estrés, muchos lo saben, el estrés es un estado particular de tensión, ¿sí? Que se siente básicamente o que se representa básicamente en el cuerpo, ¿sí? Para muchas teorías el estrés es, aunque muchos connotan positivamente el estrés, porque dicen, no, es que a mí me gusta trabajar bajo estrés, ¿no? Eso es una frase que uno encuentra en el mundo laboral y entre los compañeros con mucha frecuencia, ¿no? A mí me gusta, yo sirvo para trabajar bajo presión, yo sirvo para trabajar bajo estrés, porque es una frase muy engañosa, aparentemente te hace vender de una forma muy adaptativa, pero tiene como base la corporalidad, porque el estrés es un estado de tensión corporal, ¿sí? Y lo que sucede en el estrés en muchas ocasiones, aunque no me quiero meter mucho en este punto de las bases o de las raíces
biológicas o fisiológicas del estrés, lo que sucede es que esos estados de tensión corporal hacen que todos los órganos, todos los órganos dentro del cuerpo que están relacionados con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Se dejen de trabajar de manera autónoma, ¿sí? O sea, y eso produce y puede producir, sin duda alguna, puede tener secuelas y consecuencias en términos psicosomáticos, ¿vale? Bueno, pero es un concepto, digamos, nuevo, fruto también de estas nuevas formas, nuevas entre comillas, vuelvo y repito, de estas nuevas formas de trabajo. 2, la percepción de la soledad. ¿Listo? Esto es un tema muy interesante y es un tema muy importante, ¿sí? Me voy a poner yo de ejemplo. Yo soy psicólogo clínico, trabajo en la Universidad de Santo Tomás, también atiendo mis pacientes y obviamente pues en el marco del COVID y demás, pues me toca atenderlos bajo la lógica del teletrabajo, telesalud, telepsicología y demás, ¿sí? Pero yo en esta habitación que ustedes ven aquí, pues puedo estar aparentemente en casa, pero tranquilamente puedo estar encerrado 12 horas, 10 horas, 8 horas al día, ¿sí? Y eso da de todas formas, aunque estoy en mi casa, con mi familia y demás, da una percepción de soledad, ¿vale? Y la soledad es una de las variables y una de las categorías que más han sido estudiadas o de las que más han sido estudiadas en los últimos 20 años por la psicología, porque está relacionada con elementos de depresión, ¿vale? Es decir, parece ser que hay una unión categorial de soledad, depresión e incluso, ¿por qué no?, soledad, depresión e ideación suicida, ¿vale? Y el teletrabajo es una forma de trabajo que te encierra a ti aparentemente en un bienestar en la medida en la que estás en tu casa, pero estás solo. ¿Listo? La percepción de la soledad, ¿vale? Otro elemento particular como riesgo psicosocial que aparece en este punto es la percepción de estancamiento profesional, ¿sí? Eso se ha encontrado en estos estudios de la Asociación Canadiense del Teletrabajo. Este se lo subrayé, ¿sí? Porque el teletrabajo cuando se hace desde la casa, ¿sí? Lo que aparece en muchos estudios es que hay dificultades para compaginar trabajo y familia, ¿sí? Suelen aparecer dificultades en términos de horarios y demás. Por eso el título de la presentación tenía esa variable que les he mencionado desde el inicio de la temporalidad. ¿Listo? Hay una escasa también regulación legal e institucional en términos de horarios, ¿no? O sea, digamos que en la era para nosotros en Latinoamérica, en la era del pre-COVID, a usted le pueden decir, oiga, a las 2 hay una reunión. Ah, bueno, pues entonces yo voy y yo miro a ver si alcanzo a llegar, ¿sí? Ahora no. A las 2 hay una reunión. Yo miro, no, o sea, hay una reunión y la conectividad es algo que no se discute, digámoslo así, ¿vale? Y han aparecido problemas relacionados con los nuevos tipos de interacciones laborales empleados, o sea, entre los mismos empleados, entre los mismos empleadores y demás. Es decir, hay un conjunto de riesgos psicosociales y de salud mental a los que, me disculpan un poco la expresión, a los que tenemos que meterle, tenemos que ponerle pilas y tenemos que meterle la ficha para estar pendiente de ellos y para generar también estrategias que nos ayuden a manejarlos, ¿vale? Bien. Hay algunas dificultades, metámonos un poco en el subrayado, es decir, en este que les subrayé sobre dificultades para compaginar trabajo y familia, ¿listo? Y aparece un concepto que pues, es el del adicto al trabajo, el famoso workaholic, ¿no? Que también es un concepto que ha sido muy estudiado, digamos, al interior de las ciencias sociales, al interior de la sociología, al interior de la psicología, ¿no? Y básicamente, obviamente, claro, cuando yo les pongo en una diapositiva
4 criterios para definir si una persona es adicta al trabajo o no, uno inmediatamente apunta a ver si clasifica o no clasifica, ¿sí? Yo no quiero que estos 4 criterios nos sirvan para decir, uy, fulanito sí es adicto al trabajo. No, yo no, ¿sí? Yo no, porque solamente cumplo 2 de 4 o 1 de 4, o definitivamente yo estoy en la mala porque cumplo 4 de 4, ¿sí? No, pero los estudios sobre las adicciones laborales, las adicciones al trabajo, plantean que hay 4 elementos a los que hay que ponerle pilas, ¿listo? Primer elemento: una especial actitud laboral. ¿Qué significa eso? Que la persona utiliza prácticamente toda su energía, toda su libido, ¿sí? Está orientada a lo laboral. ¿Listo? Desayuna pensando en el problema laboral, almuerza pensando en el problema laboral o en situaciones laborales, se sueña con situaciones laborales, es decir, toda su actitud es una actitud orientada a lo laboral. ¿Listo? 2, una excesiva dedicación de su tiempo y esfuerzo a lo laboral, ¿sí? Es decir, aquí es muy fácil, digamos, caer en esto, ¿sí? Porque, pues sin duda alguna, uno tiene un gran número de horas diarias dedicadas al tema laboral, es decir, pero aparece de nuevo la variable de la temporalidad, ¿sí? O sea, y creo que estarán de acuerdo conmigo que en el mundo, digamos, en un mundo presencial, los horarios laborales aparentemente son de 8 horas diarias, pero se extienden un poquito más, a 10, a 12, pero que en el mundo de la virtualidad eso se ha perdido, una realidad sin tiempo, ¿sí? 3, un cierto trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando, ¿sí? El otro día que atendí una pareja, me recuerdo que podría sonar esto hasta cómico, pero no sé si es cómico o cómicamente preocupante, ¿no? Que la mujer decía, es que me preocupa que se mete al baño, mi marido se mete al baño a chatear porque es que lo veo chateando, ¿sí? Y entonces el marido dice, no, es que yo me meto al baño a chatear porque yo termino de trabajar a las 9 de la noche, pero todavía hay muchas cosas en la oficina y, me toca seguir. Y entonces yo estoy en el chat más o menos hasta las 11 de la noche. Es decir, hay un cierto elemento ahí como compulsivo, involuntario a continuar trabajando, ¿no? Como que siempre todo es una extensión, ¿no? Es una extensión del trabajo. Y como cuarto elemento, un desinterés general por otro tipo de actividades, ¿no? Como que no le interesa. Entonces, por ejemplo, un buen momento tal vez para mirar el tema del trabajo y de las adicciones al trabajo sería un día como hoy, ¿no? Hoy juega la Selección Colombia. En estos meses de pandemia y de aislamiento no hemos tenido partidos de la selección, y hoy a las 6:30 acompañar a la selección o ver el partido de la selección implicaría que apagar el computador, ¿cierto? Y renunciar a seguir trabajando por tener un interés por otra actividad que no esté ligada a lo laboral. Obviamente, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, habría que ver un poco el comportamiento de muchos tomando el celular para responder cositas del trabajo que quedaron pendientes a las 6:30. Bueno. En la universidad hemos hecho un estudio, y digamos a lo largo de los años, perdón, estamos programando para el año que viene, en compañía de otros colegas, un estudio sobre los cambios y las transiciones familiares durante la pandemia, ¿sí? Y hemos encontrado 2 grupos grandes, que quiero un poco como meterme en este punto, que es el siguiente. Habría 2 tipos de familia, ¿no? 2 tipos de familia, que son 2 diapositivas. Si ustedes se dan cuenta, ahí arriba dice, las familias que pueden quedarse en casa, y me paso a la otra diapositiva, y las familias que no pueden quedarse en casa, ¿vale? ¿Qué hemos encontrado?
que hemos encontrado de entrada, un poco mirando y haciendo un estado del arte. Uno, que para las familias que pueden quedarse en casa, hay muchos patrones de interacción, muchas relaciones conflictivas que la pandemia y que el aislamiento lo que hizo fue amplificar esos conflictos familiares. ¿Listo? Entonces, por eso dice ahí conflictos familiares, tensiones antes y durante la pandemia. ¿Sí? Eso ha hecho que las personas y las familias tengan que hacer un cambio y haya un desajuste en las relaciones, en los roles y demás, ¿vale? Y también están las familias que pueden quedarse en casa, pero que se han adaptado favorablemente al aislamiento, ¿sí? Todo, evidentemente, bajo una lógica del cuidado. Pero hay unas familias que no han podido quedarse en casa, ¿sí? Y lo que hemos encontrado un poco es que en estas familias que no han podido quedarse en casa, o que algunos miembros de la familia no han podido quedarse en casa, pasa lo siguiente, básicamente no pueden quedarse en casa pues por un principio obviamente económico, laboral y de producción, ¿sí? Y es que el sustento está afuera, no está adentro ni está mediado por la tecnología, sino que está afuera. Hemos visto que en algunas de estas familias hay aumento de los estresores externos, obvio, claro, ¿sí? Tuvimos que cerrar el negocio, no tenemos ahora entradas económicas, y ahí aparecen unos imaginarios catastróficos sobre muerte infección, ¿sí? Y hay otras personas, hay otras familias que sobre estos imaginarios de infección y de muerte volveremos ahora sobre ello. Y hay otras familias que también, desde una lógica del cuidado, pues se han adaptado y digamos, han hecho un cambio favorable, tienen sus propios recursos y han hecho un cambio favorable en cuanto a patrones de interacción, a roles, a armonía y diálogo en general. Bueno, y en ese sentido, valdría la pena tener algunas recomendaciones en cuenta, ¿listo? ¿Para qué? Para trabajar todo este tema que está ligado con teletrabajo, pandemia, estrés y demás, ¿listo? Uno, el establecimiento y respeto de horarios fijos, ¿listo? Creo que valdría la pena incluso ponerme a mí mismo de ejemplo, ¿sí? Les estaba comentando antes que yo estoy en estos momentos también en mi casa, ¿sí? Impartiendo obviamente esta charla y tratando aquí a continuación de tener una interacción con ustedes. Pero pues evidentemente a unos pocos metros de aquí, a unos pocos muros de aquí, pues está mi esposa y está mi hija, y claro que la tentación está presente, ¿no? Además, tengo una hija que tiene 1 año y medio y que es como la expresión máxima de la ternura, entonces, pues en algunas ocasiones me provoca ponerle pausa a las cosas e irme a jugar con ella, ¿sí? Pero es necesario el establecimiento y el respeto de horarios fijos laborales, porque si yo lo hago, ¿sí? Termino dándole continuidad a las actividades laborales hasta las 7, 8, 9 de la noche. ¿Listo? Hay un elemento fundamental y es actividades, ¿sí? La construcción de actividades, ya sean presenciales con todos los cuidados habidos y por haber, o ya sean de manera virtual, pero las actividades familiares y grupales son fundamentales para el bienestar, ¿sí? Si hay algo que me parece que es obvio, pero obviamente hermoso, que ha demostrado la psicología en cierta medida y muchas otras ciencias sociales y humanas, es que el ser humano por excelencia solo no puede, ¿sí? Aunque incluso ciertos modelos económicos primen la autonomía y primen el individualismo relacionado con la producción, la realidad está en que el compartir con el otro
tiene y genera un grado de bienestar. Y eso está incluso documentado en términos biológicos y fisiológicos, porque el contacto con el otro, el contacto soma a soma, cuerpo a cuerpo con el otro, genera la hormona, la oxitocina, que es la hormona del bienestar. ¿Listo? ¿Sí? En los años, a principios de los 2000, 2001, 2007, en Alemania, había el Estado alemán, como dato curioso, estaba muy preocupado por los grandes niveles, por los niveles de soledad que tenían los alemanes, y crearon, no sé alemán, pero habría que mirar cómo se dice, crearon los famosos grupos de abrazo, ¿no? Eran grupos en donde la gente se abrazaba durante 20 minutos y demostraron que el contacto físico del uno con el otro aumentaba los niveles de bienestar y los niveles de oxitocina en el cuerpo. ¿Listo? Y un elemento muy importante en estas actividades grupales, en estas reuniones virtuales o demás, ¿sí? Tiene que ver con el diálogo acerca de los imaginarios de contagio, ¿sí? Esto es muy importante porque evidentemente, sin duda alguna, aunque cierta actividad laboral se ha reactivado y con ella se ha reactivado también cierto elemento de orden económico, la realidad es que el imaginario de contagio sigue estando ligado al imaginario de muerte, ¿no? ¿Sí? Y el imaginario de contagio, de todas formas, trae consigo un estigma social, que creo que es importante hablarlo. Antes de reunirme con ustedes y de empezar un poco las pruebas de conexión ahora a las 9:30, estaba en una reunión en donde una de las personas fue diagnosticada con positivo, COVID positivo, ¿sí? Y le costaba mencionarlo, a pesar de que está en su casa, aislado, conectado y demás, le costaba mencionarlo porque hay cierto estigma social, ¿sí? Lo que hemos encontrado en muchas ocasiones es que hay muchas personas que la estigmatización del COVID está relacionada con que, claro, como no se cuidó, ¿sí? Y es importante un poco el diálogo al respecto. Bien, bueno, yo quisiera ahora, pues en primera instancia, agradecerles por su atención y quisiera también, en la medida de lo posible, pues saber y poder establecer una suerte de diálogo con los que se puedan, ¿sí? O con los que estén interesados. Muchas gracias. Así es, Juan Guillermo. Muchas gracias a ti por compartir hoy con todos nosotros estos tips tan importantes como lo son la planeación de los horarios de trabajo y en casa para conservar la sensación de bienestar, el tiempo planeado en familia para mantener las relaciones afectivas y familiares en buen estado y las pausas activas, como no, para oxigenar la productividad. Muchas herramientas claves para mantener esa buena planeación del tiempo, el bienestar y el equilibrio durante el teletrabajo o el trabajo en casa. Y como tú lo has dicho, vamos a empezar con nuestro diálogo con todas las personas que nos acompañaron hoy en EduDigital Salud. Entonces le doy el paso a mi compañero Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. ¿Desde dónde nos están acompañando hoy los compañeros en todas las regionales? Muy buenos días, Vivi. Muchísimas gracias y a Juan Guillermo también por esta charla tan importante e interesante. Las personas nos saludan hoy desde el Regional del Valle, desde Bogotá, desde Cali, como siempre nos acompañan y se conectan a este EduDigital Salud. Juan Guillermo, queremos empezar con esta pregunta y digamos que es como para recapitular un poco lo que acabamos de ver. Sería, ¿cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Pues yo las voy anotando aquí, ¿sí? Vale. El trabajo en casa es una modalidad del teletrabajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, a ver, me voy a poner de ejemplo, y voy a poner también un ejemplo relacionado con la universidad, con las instituciones académicas, ¿sí? El prefijo tele está relacionado con ¿qué? Con distancia, a distancia, con dirección, con objetivo y con fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
La reglamentación salió hace 15 días, una reglamentación que dice, si usted va a hacer en atención, por ejemplo, en salud, hablemos de la salud, ¿sí? La reglamentación dice que el profesional de la salud que va a atender en la modalidad de telesalud o telemedicina debe atender vía virtual, pero desde su consultorio, ¿sí? Entonces se dan cuenta, el médico no está en su casa, sino que el médico está en su consultorio atendiendo virtualmente desde su consultorio. Eso también es teletrabajo, ¿sí? Pero el profesor que está en su casa dictando la clase desde su casa también está en teletrabajo, es decir, es una modalidad de trabajo. ¿Listo? Ok, Juan Guillermo, está perfecto. Hablando en temas psicológicos, nos pregunta una compañera si los colombianos estamos preparados masivamente para aceptar esta nueva realidad. Pues es una pregunta muy interesante, ¿sí? Pero la respuesta requiere cierto cuidado porque es muy fácil caer en generalizaciones, ¿sí? Colombia es un país muy variado, ¿sí? Muy variado. Existe demasiada multiculturalidad y en ese sentido es muy rico y muy interesante. Yo creo que están preparadas determinadas regiones, ¿sí? Yo creo que están preparados determinados oficios incluso, ¿sí? Pero no todo es susceptible, digamos, no toda fuerza de producción, no toda fuerza de trabajo es susceptible de marcarse en el teletrabajo, ¿sí? Por ejemplo, un oficio como el agricultor, pues difícil, ¿sí? Difícil, más, por no decir imposible, que caiga un poco que sus acciones se puedan circunscribir al teletrabajo. Yo creo que hay regiones más preparadas que otras. Yo creo que hay regiones que tienen mejor conectividad que otras, ¿sí? Y sin duda alguna, las regiones que mejor estarían preparadas serían las regiones urbanas, ¿sí? Lo relacionado con lo urbano. Pero es muy difícil decir, ¿el colombiano está preparado para el teletrabajo? Me da un poco como de cosa contestarlo y de caer en ese sentido como en generalizaciones. Hay una cosa que, y al respecto de esta pregunta que me gustaría pensarla, y es que no sabemos cómo vamos a vivir estas navidades que vienen, porque Colombia es un país que en las navidades, y pues me atrevo a decirlo un poco coloquialmente, Colombia es un país que después del 8 de diciembre, después del Día de las Velitas, es un país que entra en una especie de pausa, ¿no? O sea, que el año en muchos aspectos se acabó, ¿no? Lo que no se hizo antes del 8 de diciembre difícilmente se hace después, porque empiezan las reuniones sociales, las reuniones familiares, ¿no? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta de si Colombia está preparada, vamos a ver qué sucede con todas estas festividades que se aproximan, porque es que entre otras cosas, hoy es 9, el Día de las Velitas es dentro de literalmente 2 meses, ¿sí? 1 mes y 29 días. Vamos a ver qué sucede y si realmente Colombia está preparada un poco para este tipo de cosas. No te escucho, no sé si tienes... Sí, qué pena contigo. Vale. Tú hablabas en tu charla de una enfermedad o un trastorno, este estrés tecnológico. ¿Podrías nombrarnos cuáles son esos otros síntomas o trastornos que estamos viviendo o que podríamos llegar a vivir en este episodio? Mira, hay una cosa que, bueno, no quiero ponerme un poco en plan catedrático, ¿sí? Pero el estrés está relacionado con las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? ¿Qué significa que esté relacionado con las enfermedades psicosomáticas? Lo que yo les mencionaba antes. El estrés es un estado de tensión. Para muchos teóricos, el estrés es un estado de tensión provocado por la incapacidad que yo tengo para responder ante las exigencias del medio ambiente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y es que yo puedo estar en esta charla con ustedes de 9:30, no sé, a 11:30, no sé, por poner un horario, ¿sí? 2 horas,
Y la última vez que, estoy seguro que a todos nos ha pasado, y la última vez que yo miré el correo a las 9:30, tenía literalmente un mail, ¿sí? Pero cuando vuelvo y lo miro a las 11:45, tengo 20 mails, ¿sí? Entonces yo entro en un estado de tensión. Pues para los teóricos en muchas ocasiones, ese estado de tensión que llamamos estrés porque se manifiesta a nivel corporal, es producido también, ¿por qué? Por la incapacidad para afrontar las exigencias digamos, sobrepasan mi ser. ¿Sí me hago entender? Y ese estado de estrés se manifiesta en el cuerpo. Ese estado de estrés, cuando se manifiesta en el cuerpo, afecta básicamente todos los órganos que están relacionados con el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, entre ellos los órganos que están relacionados con la digestión, ¿sí? El colon irritable, por ejemplo. El colon irritable es una enfermedad psicosomática, pero las enfermedades, no todo es psicosomático. Lo que les quiero mostrar es que no todo es psicosomático. Técnicamente hablando, lo psicosomático implica un daño orgánico, ¿sí? Es decir, lo que antes trabajaba de manera automática, la digestión y demás, fruto del estrés y la tensión, deja de trabajar de manera automática y ahora necesita ayuda, ¿sí? Entonces, el estrés es el mismo. Lo que pasa es que en estas ocasiones está mediado por la tecnología. Muchas gracias, Juan Guillermo. Nos pregunta una persona, ¿cómo puede manejar una buena relación con sus compañeros de trabajo o con su jefe cuando no hay una buena comunicación viviendo pues este momento? El tema de la comunicación el tema de la comunicación dentro del mundo laboral es un tema apasionante, ¿sí? Y yo quisiera un poco como mencionarles dos aspectos a nivel comunicativo que en ocasiones en este mundo de la tecnología se pierden un poquito, ¿sí? A ver, cuando yo trabajo de manera presencial y yo toco la puerta de mi jefe, ¿sí? Para hablar con él, sin duda alguna hay un intercambio verbal y no verbal con el jefe, ¿sí? Y yo saco las conclusiones de mi charla con mi jefe, de lo que me dijo y de cómo me lo dijo. ¿Listo? ¿Sí? Es decir, la comunicación siempre tiene esos dos elementos, ¿no? ¿Sí? La verbal, ¿sí? Y la no verbal, o lo digital y lo analógico, depende como usted lo quiera ver, ¿listo? Incluso en muchas ocasiones nosotros sacamos conclusiones de una interacción con los demás, no teniendo en cuenta no lo que nos dijo, sino cómo nos lo dijo, ¿sí? Entonces, no, fui a hablar con mi jefe, pero mi jefe me gritó. Sí, pero no estás hablando de lo verbal, sino estás hablando de lo no verbal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el mundo un poco, o qué es lo que suele suceder en el mundo, digamos, del teletrabajo y de estas relaciones entre colegas, entre compañeros o entre los empleados y los jefes? Y es que lo no verbal se pierde, ¿sí me hago entender? Es decir, porque usted cuando lee un correo, a ver, yo creo que nos ha pasado a todos, usted recibe un correo y usted lo lee, y usted incluso puede dudar y puede volverlo a leer y dice, ¿pero me están regañando o no me están regañando? No entiendo, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones se pierde, incluso se arman problemas porque se suponen tonos que no son o que no necesariamente son con los que venía el enunciado, ¿sí? Yo creo que eso pasa en los correos y que también pasa en el mundo del WhatsApp, incluso, ¿no? ¿Cuántos malentendidos vía WhatsApp no existen? Porque quien recibe el mensaje lee el mensaje de una manera diferente a la que se lo enviaron, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que en este mundo de la tecnología, yo creo que la tecnología nos puede acercar a todos mucho, ¿sí? Un claro ejemplo de eso es esta misma reunión, ¿sí? Pero yo creo que en el mundo de la tecnología o a la tecnología le falta una cosa muy particular que jamás la va a tener porque es muy humana,
que es lo que está relacionado con el mundo de las emociones. Por eso, las emociones que acompañan a un mensaje en términos comunicativos en el teletrabajo, yo creo que son cosas que hay que clarificar. A mí me ha parecido que la mejor forma de hacerlo es la teleconferencia, es reunirse usted con sus compañeros de trabajo o con su jefe, no vía mail, ¿sí? O no vía un grupo de WhatsApp, sino vía, digamos, estos mismos espacios en donde yo puedo verle la cara a Camilo, puedo verle la cara a Daniel, ¿sí? Y puedo interactuar y puedo estar viendo su reacción como si estuviera aquí, ¿sí? Entonces, el tema de la comunicación es un tema que también vale la pena pensarlo en el qué me dice y en el cómo me lo dice, que es lo que se pierde un poco en este mundo de las tecnologías. Juan Guillermo, muchísimas gracias, te saludo de paso, muy buenos días. Continuamos entonces con nuestra pregunta y es si el teletrabajo puede conllevar a un futuro, a un sedentarismo y de paso cómo lo podemos combatir por medio de la psicología. Claro, claro que sí. Yo incluso cuando les hice la presentación, estaba pensando cuando en esa diapositiva que les presenté sobre los riesgos psicosociales, había pensado incluso incluir una diapositiva que versara o que nos ayudara un poco a pensar sobre los riesgos físicos en términos de salud física ligados al teletrabajo, ¿sí? Porque el sedentarismo, pues sin duda alguna, el estar sentado aquí 10 horas, 8 horas, 12 horas diarias, hace que yo también tenga que cambiar sin duda alguna otros hábitos de mi vida, entre ellos la alimentación, ¿sí? O sea, el teletrabajo también ha hecho que aumenten los indicadores y los porcentajes de obesidad, y con la obesidad las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y los malos hábitos de alimentación. Conozco muchas personas que desdibujaron en este ámbito del teletrabajo, desdibujaron, por ejemplo, los horarios de alimentación, y entonces son personas que están trabajando aquí y de un momento a otro almuerzan aquí y almuerzan y siguen trabajando mientras almuerzan, ¿sí? Yo creo que estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. Yo la verdad, pues bueno, ahora que surge la pregunta, pienso, ¿por qué no incluí de pronto algunas cosas relacionadas con la salud? Pero en términos generales lo que suele haber es, ¿cómo se llama este síndrome? Es un síndrome que lo denominaron incluso en España, que se llama... Ya, el síndrome, pueden buscarlo, tiene un nombre hasta curioso, que se llama el síndrome de la patata en el escritorio, ¿sí? El síndrome de la patata en el escritorio es como que la persona el teletrabajador tiene acceso a la comida aquí mismo, enfrente de la pantalla, en cualquier momento, y no hay una desconexión, digamos, jornada laboral, pausa, alimentación, pausa, descanso, pausa, reactivación de la jornada laboral, sino que la jornada laboral es transversal, ¿cierto? Y en ella es donde incluso se consume alimentos y demás, ¿sí? Pueden buscarlo, eso está relacionado evidentemente con el sedentarismo, pero es eso, es como el síndrome de la patata en el escritorio. Tiene un nombre bastante cómico, pero en términos de salud es muy preocupante. Bueno, aquí tenemos entonces los planteamientos de nuestro invitado del día de hoy en el Digital Salud. Continuamos con una pregunta, Juan, que anteriormente nos comentabas, digamos, algunas herramientas o algunos métodos por los cuales podemos combatir este distanciamiento en cuestiones de relaciones interpersonales. Nos preguntan qué se puede hacer en cuanto a esto.
quizás poder ondear un poco en tu respuesta, ¿qué otras alternativas a los encuentros virtuales, digamos, podemos impartir o podemos ejecutar para fortalecer las relaciones interpersonales, factores como la amistad, el compañerismo, el compartir, que obviamente la pandemia y toda esta situación de la virtualidad como que ha fragmentado un poco esos lazos sociales? ¿Qué otras herramientas podríamos implementar para no descuidar estas partes que sin duda alguna supongo que serán bastante importantes en cuestión de lo psicológico? Mira, el problema de las herramientas y de los tips, llamémoslo así, ¿sí? Y uno tiene que tener cuidado con la palabra tip, ¿sí? Porque la palabra tip puede ser muy desalentadora, ¿sí? Yo puedo decir, no, no sé, establecimiento, ¿cómo fue que puse en la diapositiva? Y quería ahondarles en esto. Establecimiento y respeto de horarios fijos, ¿sí? Eso es muy fácil decirlo, ¿sí? Pero es muy difícil implementarlo, ¿sí? O sea, si usted está en una reunión que empieza a las 10 de la mañana, ¿sí? O que empieza a las 9 de la mañana, ¿sí? Y son las 12:40 y no ha terminado y usted tiene hambre, es muy difícil realmente crear la cultura del, venga, paremos y que cada uno almuerce y nos vemos otra vez a las 2. Es muy difícil, pero es una práctica, incluso me atrevo a decirlo, es una práctica de orden ni siquiera 100% individual, sino es una práctica de orden organizacional, ¿sí? Que toca empezar a implementar. Es un hábito y como la palabra lo dice, hábito implica un proceso, ¿sí? La palabra hábito siempre está relacionada con la temporalidad. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de, no sé, lo que usted quiera, tengo el hábito de tomarme 3 vasos de agua al inicio del día. ¿Y por qué es un hábito? Porque lleva tiempo, ¿sí? Yo no puedo decir que tengo un hábito de tomarme 3 vasos de agua al iniciar el día porque llevo en ello una semana. El hábito tiene que ver con la temporalidad, ¿cierto? Y entonces decir planeación, cumplimiento y respeto de horarios fijos de almuerzo. ¿Y cuánto llevan? No, 2 días. Eso todavía no es un hábito, ¿sí? Pero el problema es empezar, ¿sí? O sea, voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho en el contexto clínico y en el contexto psiquiátrico. La idea, y mi idea con esto no es patologizarlo, ni muchísimo menos, pero creo que la idea es empezar a crear el hábito teniendo conciencia de enfermedad, o sea, diciendo, carajo, necesitamos reunirnos, ¿sí? Hagamos una telellamada, un Meet, un Zoom, una reunión de Teams, no sé, cada 15 días en la noche, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo ya estoy cansado de las reuniones de Teams, vale, pero cuando eso se vuelve, digamos, un hábito en el marco de la pandemia, ¿sí? Y usted tiene 2 reuniones mensuales, ¿sí? Y multiplica 2 reuniones mensuales por 7 meses, pues le da 14 reuniones. Y usted en 14 reuniones, de pronto a la reunión 15 usted dice, qué rico volverme a ver con esta gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas formas le genera algún tipo de lazo y algún tipo de link, algún tipo de contacto, algún tipo de vínculo que le genera algún tipo de bienestar. Entonces, yo también creo que eso es una cuestión consensuada, ¿sí? No es, son las 12:40, yo me desconecto, punto, ¿sí? Porque es mi hábito y punto. No, eso también tiene un eco organizacional, ¿sí? Y tiene unas consecuencias al interior de la empresa. Entonces, y de la institución, todas las instituciones en términos generales. Entonces, yo creo que lo importante es empezar a construirlas en equipo, ¿sí? Y mirar la manera en la que se puedan volver un hábito, hábitos de tiempo, de temporalidad crónico, ¿vale? Muy bien, ya lo sabemos entonces, construcción en equipo y hábitos sin duda alguna, factores esenciales en vista de esta temática psicológica. Juan Guillermo, entramos entonces en nuestra última pregunta de la sección. Nos preguntan si conoces algún método o estrategia para que las personas que están en teletrabajo no se sigan viendo afectadas en lo económico. Asumimos que la estrategia o el método irá anclado a una respuesta psicológica. Para que no se vean afectadas en términos económicos.
Sí. Sí, lo que pasa es que los países en desarrollo, o sea, por ejemplo, un país como los indicadores que les mostré al principio, Noruega, Finlandia, Suecia, en donde ya el 20%, el 25% de la población tenía como modalidad de trabajo teletrabajo, ¿sí? Pues este aislamiento por la pandemia, digamos que no los coge de sorpresa, ¿sí? Pero en los países en desarrollo como el nuestro y como los nuestros en la región, realmente yo no creo que estuvieran muy preparados para eso, ¿sí? Yo no creo que estuviéramos preparados para sumergirnos, díganme, realmente en el mundo del teletrabajo a la fuerza. Además porque Latinoamérica en términos generales tiene una lógica muy grande de la presencialidad, ¿sí? Y a muchas instituciones, a muchas empresas, a muchas personas, eh, tienen en ocasiones una confusión muy grande entre lo que es el trabajo, ¿sí? Con la producción, ¿sí? Y hay estudios muy bonitos que valdría la pena de pronto hasta hacer una charla al respecto. Las grandes diferencias entre el trabajo y la producción. Entonces, el colombiano en términos generales es una persona muy trabajadora. Eso no lo niega nadie, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea una persona productiva. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Está demostrado y hay muchos estudios que plantean que la hora pupitre, ¿sí? La hora ahí sentado, no necesariamente está ligada con los índices de producción, ¿sí? Hay países en donde la gente trabaja menos, pero produce más, ¿sí? Ahora, dado que nuestra lógica también histórica está muy ligada a la presencialidad, pues evidentemente con la ausencia de la presencialidad por la pandemia, hay muchas instituciones y hay muchas empresas y hay muchos negocios que quebraron, ¿sí? O que están en déficit, ¿sí? Y eso hace que también aparezca una frasecita, una palabrita que yo particularmente no estoy de acuerdo con ella. Y es que claro que ya está pasando de moda. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos meses la palabra clásica era hay que reinventarse, ¿sí? Entonces todo el mundo en el marco de la pandemia estaba reinventándose. Y eso es muy fácil ponerlo en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿sí? Reinvéntate y sacan un video sobre reinventarse. Pero la realidad económica es otra, la realidad social y cultural es otra. Y es que la probabilidad de reinventarse o la forma de reinventarse es escasa porque es que no hay con qué, ¿sí? Entonces, realmente este elemento también, es la pandemia también, el aislamiento, ha hecho que sea más visible la precariedad también laboral en la que está sumergida el continente, el país, ¿sí? Y también hace que de alguna u otra forma como colombianos, como latinoamericanos, como personas que habitan en países en desarrollo, también tengamos y empecemos a tener otra relación diferente con el dinero, ¿sí? Y bueno, pues no hay una fórmula realmente en esta marco de la pandemia para no tener problemas económicos. Yo creo que absolutamente todos los sectores se han guardado, han entrado en crisis o se sientan sobre el dinero, ¿sí? Esperando a ver que pase la pandemia para reactivarse. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Estamos gratamente agradecidos por el transcurso de tu conferencia, por el desarrollo de las preguntas de nuestros asistentes. Queremos resaltar un mensaje de gratitud que envían y es gracias por estos espacios que logran hacernos reflexionar y buscar la forma de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra realidad actual, perdón. Entonces, agradecemos gratamente por
el desarrollo de tus preguntas. Agradecemos, por supuesto, a ustedes, nuestros asistentes que semanalmente se conectan a EduDigital, y de esta manera damos por finalizada nuestra sección de preguntas. Viviana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Camilo, gracias. Y nuevamente a Juan Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en EduDigital Salud y compartir con nosotros este tema tan importante y cotidiano. Por hoy nos despedimos. Nada que agradecer, con muchísimo gusto. Para la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás es un placer acompañarlos. Muchas gracias y esperamos contar nuevamente con ustedes en un nuevo espacio de EduDigital Salud. Por hoy nos despedimos, pero recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sea Noticia, donde encontrarán las charlas de EduDigital Bilingüe, Medio Ambiente y Salud que hemos realizado durante el semestre. Hoy los acompañó el equipo del Grupo de Relaciones Interinstitucionales con la coordinación de María Cristina Pavón. Hoy en la producción, Enrique Benavides, en las preguntas, Daniel Angulo y Camilo Leal, la logística de Sonia Pérez y quien les habla, Viviana Badamón. Un feliz resto de día y un feliz fin de semana con puente para todos. Hasta la próxima.